Manuel? Bueno, decíamos, Ciro, que en la revisión que hemos estado haciendo del acordeón, simple y sencillamente para el tema de los magistrados o de los ministros, mejor dicho, de la Corte, los futuros ministros de la Corte, así ha sido para los integrantes del Tribunal de Disciplina, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y ya muy avanzados, muy avanzados los conteos para jueces y magistrados. Miriam, las cosas no son muy diferentes. No, mira, vamos a empezar. Tenemos 3 acordeones, los presentamos, son casi iguales en este formato de acordeón tal cual. El formato es idéntico, solo cambia el distrito, el ¿no? distrito. Tenemos el de la Gustavo Madero, Iztapalapa y Benito Juárez. Otra de las coincidencias en donde encontramos totalmente todos igual es en la elección de magistradas y magistrados de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Otra vez, carro completo, tal cual se marca aquí, tal cual, Ciro, se votó y ganaron estos candidatos. 2 mujeres, tal cual, Guevara y Herrera María Cecilia, Mendoza Aragón y Shell y Ceballos Daza José Luis. Los mismos quedaron, se replica el acordeón. En donde encontramos algunas diferencias y ya no se cumple al 100%, y luego te voy a decir por qué, es en los candidatos a magistradas y magistrados de circuito y jueces y juezas de distrito. Ahí ya vemos una serie de diferencias, la gente no vota tal cual, salvo en el de Iztapalapa, en donde se cumplen en la mayoría de los candidatos, por ejemplo, a magistrados y magistradas de las 4 propuestas, votan en 2, ganan 2 de esos candidatos. En jueces y juezas de distrito ganan prácticamente todo, nada más una de las candidatas no queda. Para Benito Juárez definitivamente no quedan más que 2 de los propuestos, y en la Gustavo Madero, en donde vimos cómo se hizo el operativo casa por casa, solamente quedó uno de los candidatos propuestos. ¿Qué pasó? Que encontré, Ciro. Aquí es donde, en estas 3 alcaldías, encontramos que, por ejemplo, para el caso de juezas y jueces, encontramos una cantidad de votos nulos del 14.6%, votos nulos, casillas sin rellenar, los recuadros sin rellenar del 15.8%. Casi el 30% estamos hablando de los que votaron en esta elección en Iztapalapa no llenaron los recuadros, o se anularon los votos. Otra característica que encontramos en la votación de jueces y magistrados es que la gente votaba del principio, el 1, 2, en el caso de mujeres, o en el caso de hombres, los que estaban hasta la parte superior de la boleta electoral, y eso rompía, obviamente, el orden de los acordeones. ¿Por qué? Porque seguramente la gente al tener, y lo vimos, Ciro, entraban con estos acordeones, entraban con el celular en la mano, entraban con otros papelitos que les daban previo a entrar a la casilla. ¿Qué pasó? Pues la gente se cansaba y aún teniendo el acordeón se equivocaban. Y entonces nosotros escuchamos cómo se preguntaban cuál es la amarilla, cuál es la verde, cuál es la rosa, dónde iba este voto, y terminaron anulando porque cometían errores aún teniendo el acordeón en la mano. Hoy estaban cansados o estaban fastidiados porque además muchos fueron invitados a fuerza. Por ejemplo, vimos el caso de comerciantes en Iztapalapa que tenían que ir sí o no y llevar a 3 personas más y votar, si no, había un riesgo de perder su puesto o alguna sanción que tendrían. Otras personas que vimos en la Gustavo Madero, en donde les dijeron que había riesgo con sus programas sociales o que se les renovaran sus programas sociales. En Benito Juárez vimos menos esa dinámica de coerción o incitar o de llevar a la gente al voto, de acarrear a la gente a las casillas, pero sí se registró en Portales, por ejemplo, en la Colonia Moderna. Ahí tuvimos reportes, y lo mismo con este chantaje de los programas sociales. ¿Qué hizo la gente? ¿Quieres mi voto? ¿Quieres tener mi fotografía con mi dedo entintado? Pues votaban por el principio y lo demás lo iban dejando a como Dios les diera a entender. Ese es uno de los fenómenos, ya al revisar cómo va quedando la votación, y
es lo que encontramos por lo menos en la Ciudad de México, y la unificación de los criterios una vez en lo que les importaba a nivel federal, que era tener las salas y los tribunales en poder de gente simpatizante o adherida a la Cuarta Transformación, al partido Morena. ¿Qué encontramos también en la elección local? Que esa es la otra, que es jueces y magistrados en lo local, en la Ciudad de México, que estas fueron otras 3 boletas que nos dieron aquí. También encontramos lo mismo. Se replica los ganadores para la Sala Superior del Tribunal Electoral, del Tribunal de Disciplina. Prácticamente quedaron otra vez todos los que estaban en esta lista, quedaron básicamente igual. Respetaron el orden del acordeón y otra vez vemos no iguales, discrepancias ya en los candidatos a jueces y magistrados, y vemos otra vez ese fenómeno, la gente votando por el inicio del recuadro o los que estaban al principio de las boletas electorales. Bueno. Ese fue uno de los grandes fenómenos, pero también vamos otra vez de nuevo, Ciro, a la anulación de voto o las casillas no llenadas, recuadros no llenados en las boletas electorales, fueron muchos. Este caso de Iztapalapa que te ponía es de casi el 30%, si no el que el 30%. Lo mismo lo encontramos para la GAM, que era como del 27-28%, en la Benito Juárez similar a más del 25%, y si vamos revisando alcaldía por alcaldía, vamos a encontrar este fenómeno, Ciro, de votos nulos o anulados, no contados. En fin, esto es lo que vamos. De ahí también la observación de la OEA, en su observación electoral, en donde hace pues un pronunciamiento fuerte sobre la elección judicial, hablando justamente de cómo se repartieron estos acordeones, cómo funcionó el acarreo. Pero ya dijo el gobierno que no se metan en lo nuestro, hombre. Pues no, ellos que no se metan, pero a ojos vistos. Lo vimos, te lo reporté hace 8 días. 15 días antes estuvimos hablando de estos acordeones, de cómo se reproducían y se entregaban. Ahí está la historia, quizá quedará para el registro y, como tú dices, y nada más, porque no va a suceder absolutamente nada. No, pues no. No, sí va a suceder algo. Todos van a tomar posesión. La inmensa mayoría del acordeón van a ser ministros de la Corte, van a ser magistrados y van a ser jueces, como que no va a pasar nada. Digo, no, ya pasó, o sea, eso sí, pero en materia legal de impugnación o de revisar esto que fue irregular. A ver, impúgnales los acordeones. No, y ganas un caso de acordeón y tiras toda la elección, hombre. Impúgnale, ¿ante quién? No, pues no hay contra quién, no hay ante quién. ¿Ante qué juzgado? ¿Ante el Tribunal Electoral? ¿Ante quién? No hay absolutamente en dónde impugnar absolutamente nada. Ahora los candidatos, que son los únicos que pueden impugnar el resultado, ¿lo van a hacer? El juez Roberto Pozón te dijo que no. Dijo que no. Que no. Muy difícil llegarán a la impugnación. Tiempo perdido, ¿no? Claro. Tiempo perdido. ¿Y qué impugnas? Tendrías que impugnar la elección en sí, toda. ¿Qué vas a impugnar? Claro. Habrá impugnaciones, sí, sobre todo porque cuando empezamos a ver los resultados de la elección, se tiene que respetar una paridad de género en donde debe haber más mujeres que hombres. Entonces ahí no sabemos cómo se van a resolver algunos asuntos. Pero será por eso. Será por eso. Será por eso. Es otra historia. Eso ya lo veremos más adelante, pero es lo que se vería a la vista en materia de impugnación y no vemos otra cosa, ¿sirve? No vemos nada más. Tú no votaste, ¿verdad, Miriam? No, yo no voté. No voté, pero sí me enteré. Fue un no voto bastante informado. Aquí te pueden decir cómo revisaba candidatos, cómo opinaba sobre los candidatos. Me dediqué a revisarlos. Me dediqué a revisar justo cómo estaban las plataformas del INE y la local del Instituto Electoral de la Ciudad de México para ver cómo se podía votar, cómo se revisaban los candidatos. Estuve el domingo desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche en casillas viendo cómo se contaron, cómo se votó, cómo se contó los votos, cómo llegaba la gente con acarreados. O sea, estuve muy pendiente, participé de la elección, pero no votando por cuestiones personales, etcétera, pues ya creo que muchos la saben, pero di cuenta de esta elección y pues qué triste que simplemente se cumplió lo que ya se había pronosticado, ¿no?
Iban a llegar Correcto. solamente personas Gracias. adheridas a un partido político, a Sí, una sí, forma sí, de sí. pensamiento político. Sí, punto, Se cumplió al punto. 100. Y no tienen ninguna forma de decir que no, ¿eh? No. Morena y el oficialismo y seguramente el gobierno, los gobiernos promovieron que esas personas, además violando todos los acuerdos y el espíritu de esta elección, promovieron a un grupo de personas vía el acordeón y ese grupo de personas eran ministros, magistrados y jueces. ¿Qué van a decir? Que no hubo fraude, que fue el pueblo el que eligió. O que no se habían dado cuenta, Vamos. imagínate. Vámonos a pausa. Son las 9:35. Volvemos.